servidor Alex Candal y tenemos un invitado muy importante a esta hora. Vamos a hablar de las profesiones que están en riesgo de extinción o el aumento por la inteligencia artificial y hemos traído un personaje extraordinario que estuve stalkeándolo, el señor Ricardo Arizpe, que es artista visual y autor del libro sobre ¿Pero lo estuviste inteligencia stalkeando artificial. informativo o porque te gusta intrometerte en la vida de los demás? Es la primera pregunta. No, intento preparar el programa cuando hago el programa Ah, y a ok. los invitados para conocerlos muy de bien y muy de cerca. Y cuando uno consigue este tipo de seres humanos y de venezolanos que nos hace sentir orgullosos, pues es mucho mejor y mucho más emocionante. Qué bueno, Porque no Candal. solamente, sí, porque no solamente hablamos de lo que es el impacto y la inteligencia artificial y sus riesgos y beneficios, que vamos a hablar de ello, sino que todo el trabajo del señor Ricardo Arizpe se pueden meter en su página web, ricardoarizpe.com, y pueden ver todo el trabajo que ha hecho, porque no solamente es un conocedor de lo que es y experto en uso de inteligencia artificial y todo lo que sea el tema digital, sino que además mezcla todo eso con el tema artístico, es decir, es un artista plástico, ha hecho cortos, hace música, es decir, hace una cantidad de cosas a la vez, o sea, se mete en todo lo que es el arte como tal, pero unido a lo que es la actualidad y el tema tecnológico y el tema digital. ¿O me equivoco, señor Arizpe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, dicho así suena más interesante. Yo realmente solo me divierto, pero ya que Sí, te no, no, escucho no. te voy a robar el speech, ¿no? No. Candal tiene una forma maravillosa de vender a los demás que a veces me pone en duda cuál es el interés. Si hay un interés económico, si algo lo moviliza más allá del estudio por prepararse una entrevista. Es importante. No. ¿Y sabes por qué no? Porque mira, que me gustó muchísimo, porque además que todas las obras que ha hecho plásticas, las pueden ver en su página web de Ricardo Arizpe, es muy crítico. Es decir, con una imagen te dicen millones de cosas, pero de verdad que te dicen millones de cosas con una acidez pero muy delicada, pero a la vez muy fuerte. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, pone unas armas o una granada o una pistola que va con un teclado de computadora y donde supuestamente va el gatillo, cerca del gatillo va el control al Supreme, que es como el control al Del, ¿no? Que es ese reseteo, ¿no? Que va, entonces reunido con un arma, pues es una expresión que sorprende y que llega muy adentro. Ricardo, buenas tardes y no molesto más. No hablo más, pero me gustó mucho el trabajo que tienes en su página Sí, web sí. y de verdad que es muy... Me preocupa que Soy se nos muy vaya la empalagoso, hora. pero es que... Que no, y No, el pero es que de invitado verdad... no diga nada. Me preocupa, pero bueno, avísame cuando termine, Candal. Ok. Perdón, No vale para nada. adelante. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás tu hermano? Bien. Muy bien, todo chévere. Ahí Mira, vamos marchando. volviendo a la introducción maravillosa de Candal, ¿cómo podemos ver los riesgos de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo lo que ha traído el mundo tecnológico con los empleos? ¿No? Hay como una ciertos miedos, hay ciertas dudas. ¿Cuál es tu visión? Mira, riesgo siempre va a haber. Todo avance tecnológico, cualquiera que sea, te pongo cualquier ejemplo, no sé, un hacha. Tenía riesgos inmersos. ¿Por qué? Porque, bueno, un hacha tú la puedes utilizar para cortar leña y dar calor, pero también la puedes utilizar para hacer daño, ¿no? John el leñador. Más o menos. Pero bueno, siempre todo va a depender digamos, las intenciones o las implicaciones éticas con las que tú utilices esa tecnología. Hablando de lo laboral, sí, entiendo el asunto del pánico, porque bueno, todo el mundo tiende a decir, me voy a quedar sin trabajo, porque ¿qué pasa? La tecnología y más la inteligencia artificial tiende a aplanar las condiciones del oficio. Es decir, todo lo que es el trabajo que hace alguien por oficio per se o porque es de alguna manera un artesano en esa área, esto tiende a aplanarse. Y en la medida que esto se empiece a fusionar con la robótica, ni te cuento, ¿no? Y sí, evidentemente van a desaparecer un montón de profesiones, pero también van a nacer otras. Es decir, el que escribe hoy, que se dedica netamente a generar contenido, muy probablemente deje de existir ese rol de generador de contenido. Pero le va a dar paso a un generador de prompts. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sin un prompt decente no genera un contenido decente. Es ¿Qué decir, es prompts? Ponme un un poquito. prompt es de alguna manera la pregunta o la instrucción que tú le das a ese modelo de inteligencia artificial para que genere un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no sabes preguntar, entonces tú vas a tener un resultado que a lo mejor no es el esperado. Entonces vas a tener especialistas en dialogar con esa inteligencia artificial para generar contenido. Es decir, la profesión de alguna manera va a mutar, que no es que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque bueno, en ese ejemplo particular,
igual el contenido que vas a generar lo tienes que ver, lo tienes que validar, certificar, validar una fuente, etcétera, 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 ¿no? Obviamente, hay muchos riesgos porque además hay dos cosas ahí inmersas, ¿no? Una, siempre le tememos a lo desconocido, y la segunda es la velocidad con la que están llegando los cambios. Para que tengas una idea, a ChatGPT, que es el ejemplo que todo el mundo conoce, y no es el único, o sea, la inteligencia artificial tiene mucho tiempo entre nosotros, pero ChatGPT, hablando de lo que la gente conoce, le tomó 3 días llegar a su primer 1.000.000 de usuarios. Su competidor más cercano en cuanto a viralidad es Instagram, y le tomó 30 días. Es decir, estás hablando de que los cambios se están adoptando 10 veces más rápido. ¡Wow! ¿Okay? Entonces, claro, esto genera una alarma importante, porque bueno, así como están llegando de rápido los cambios, también se van a ir adoptando, van a ir cambiando las cosas, y probablemente este par de años que siguen, hablamos de 23, 24, muchas de las cosas que hoy conocemos van a dejar de existir. La forma como se hacen las cosas, procesos, forma como estamos viendo, forma como estamos hoy generando. Para que tengan una idea, ayer estuve haciendo un trabajo en el cual estábamos haciendo una pauta editorial, y ya no había modelos en físico, ni había fotógrafos, ni había nada. Había una aplicación a la cual le subíamos una referencia, una especie de croquis donde definíamos cuál era la pose, un prompt donde definíamos color, piel, cabello, y listo. Salió para pintura y se fue. Tú sabes, ¿Okay? Para darle el pase a Candal, hay una cierta intención, como bien dices, de ver las cosas de forma positiva, pero también hay una intención de verlo como, o cómo se usa esos aspectos tecnológicos para verlo y darle una forma muy distinta a la cual fue originado. Por ejemplo, estas narradores de noticias que se han vuelto famosos, vendiendo cuyas, vendiendo momentos ideales o circunstancias ideales de país, que por supuesto gente que, por ejemplo, mi abuela se lo pudo haber creído fácilmente. Uno porque está más pegado a la noticia. ¿Cómo entendemos un poco hasta qué punto la inteligencia artificial está llegando de crear, por ejemplo, no sé cómo se dice, modelos o estructuras tan creíbles, humanas, tecnológicamente, con la inteligencia artificial, que bueno, puede pasar como si de verdad estuviese ocurriendo? Claro, ahí lo nuevo o lo novedoso es que es un video que está parcialmente en vivo, pero el concepto per se es muy viejo. Es decir, siempre el fake ha existido. ¿Por qué? Porque bueno, inicialmente el fake, hubo temor al fake cuando la gente empezó a escribir. ¿Por qué? Porque el que no escribía decía, entonces el que sepa escribir puede mentir y va a quedar registrado. Todos aprendieron a escribir por la necesidad. Fuimos a la imagen, entonces ahora una imagen dice más que 1000 palabras. Apareció el Photoshop y entonces ahora no le creemos a la imagen, por Dios, y ahora el que hace fotos es el demonio. Y así va. Después decían, lo único seguro es el video. Apareció el deepfake y ya tampoco el video. Y entonces ahora llega la inteligencia artificial y está pasando esto. Pero es el mismo paradigma. A ver, es el mismo concepto. Lo único que está cambiando es la manera como te lo están empaquetando. No es el delivery de esa cosa. De hecho, yo hice una obra ayer por ahí que al final es un bolso de delivery que tiene un logo de OpenAI, que es la que genera ChatGPT, un poco de eso, hablando de, bueno, realmente lo que está cambiando es la manera cómo lo empaquetan y cómo te lo llevan hasta tu casa, pero digamos que el paradigma y la intención siempre ha sido la misma, ¿okay? Causa el mismo impacto una noticia falsa hecha de esta manera a una noticia falsa publicada en un periódico medianamente serio, ¿no? Entonces, por eso te digo que el tema del miedo es normal y es algo con lo que hemos vivido siempre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que uno, hay que tener en cuenta dos cosas. Hasta la aparición de la inteligencia artificial o hasta la masificación, habían dos cosas que solamente era atribuible a los dioses, ¿no? Y una es la omnipresencia, porque esto está en cualquier lado que haya internet, básicamente en todas partes, hasta en el espacio. Y la otra es la capacidad de saberlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera tiene todo el contenido del internet medianamente masticado. Entonces, bueno, eso lo hace también que sea más peligroso. Ahora vemos que también es capaz de programar, también vemos que ahora con la multimodalidad ya no solamente puede interactuar contigo con texto, sino que tú le puedes dar imágenes y puede hablar y opinar sobre imágenes. De hecho, explica los memes. O sea, yo recuerdo sentado con Enrique Lazo hace unos días, me decía, bueno, pero nunca va a llegar a poder competir con nosotros en el humor. Pues señores, ahora te está explicando los chistes. Entonces, ahí están los riesgos inmersos, ahí están los avances, y nuevamente va a ser un tema de cómo utilicemos esa tecnología, ¿no? Adelante, Candal. Mira, Ricardo, estamos en lo que vemos ahora, ¿no? En este momento es que está como todo nuevo y un poco contenido. Es decir, da la sensación que está a punto de explotar. Es decir,
vemos el poderío, por ejemplo, del ChatGPT, de todo lo que puede hacer, o el Bing, que está haciendo también dibujos y tal, pero no da, o sea, todavía no se le ve el queso a la tostada, no sé si me explico. Es decir, todavía no vemos esa aplicación que nos genere la facilidad para poder explotar a lo máximo lo que puede ser la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo crees tú que de verdad va a haber, yo qué sé, esa inmediatez o esa comunicación directamente con el robot o con la máquina artificial, ¿no? Entre la persona y ella, y que pueda haber un vínculo y donde uno pueda explotar lo máximo que pueda entregar esa inteligencia artificial? Mira, ¿dónde estamos? Lo que pasa es que esto hay que dividirlo como que en dos grandes sectores, ¿no? El que de alguna manera programa y puede interactuar directamente con un modelo de estos vía una API o cualquier cosa que no sea una interfaz de usuario que esté medianamente regulada, y las herramientas masivas cuando nombras ChatGPT. Para que tengas una idea, al momento de la publicación del libro que comentábamos cuando arrancamos, ¿no? En el intro, ese libro se publicó a mediados de diciembre, ¿okay? Y con la salida de ChatGPT en algún momento entre enero y febrero, pasa a ser de alguna manera obsoleto en cuanto a herramientas. Viene el boom de ChatGPT, pero con la salida ahora de GPT-4, ya ChatGPT es historia del pasado. Y estamos hablando de que pasó apenas, no sé, un mes y algo. ¿Okay? Entonces, claro, opinar sobre esto o de alguna manera inferir qué va a poder llegar a ser o dónde estamos, dónde vamos a llegar, es muy difícil, porque mientras tú teorizas y escribes, están pasando cualquier cantidad de cosas y terminas un artículo y dices, no, ya va, esto lo tengo que botar a la basura porque ya esto no es. Entonces, los cambios ahora son temas de días. La aparición de nuevas aplicaciones es total y absolutamente vertiginosa. Entonces, lo único cierto es que vamos en plena carrera. ¿Okay? Los cambios están ocurriendo muy, muy rápido y muy probablemente ya vamos a dejar de hablar de años. Vamos a empezar a hablar de meses, cuidado y no de semanas, para ver grandes cambios en todo lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando tú me dices que tenemos... Perdón, adelante, Candal, dime. No, que ustedes hablaban antes del temor, del miedo, que había hablado Musk, había dicho que vayamos haciendo un pote de dinero porque no vamos a poder vivir los seres humanos o sea, no vamos a tener trabajo, es decir, si no metemos el dinero ahora no vamos a poder vivir nuestra parte de jubilación. Y otra cosa que me da miedo es en la conexión. ¿Sabes que le pregunté hoy, no? Es decir, se pueden conectar las inteligencias artificiales, porque ese es el miedo que me da, como en las películas, ¿sabes? Cuando una se conecta con la otra, y se lo pregunté, y me dijo, sí, es posible, me dijo ChatGPT, le pregunté, ¿tú te puedes conectar a diferentes? Sí, me dijo, sí, es posible. Escucha, te lo leo rápido, para que trabajen juntos y complementen sus fortalezas y debilidades. Eso se conoce como sistema de inteligencia artificial heterogéneo o sistema de inteligencia artificial multiagentes. Por ejemplo, se podría combinar una red neural profunda para el reconocimiento de imágenes con un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural para la comprensión del lenguaje humano, para crear un sistema más completo de análisis de imágenes y texto. Esto me da terror. Perdón, Ricardo, pero es que me da terror. No, pero es que ya va, tienes toda la razón. Es como razón. las películas como Yo Robot, claro, que al final, ¿te acuerdas? Como la película Yo Robot, la de Will Smith, que se apodera el robot, ¿no? Por un tipo que es como más o menos como Elon Musk. Es decir, todo es como que se va uniendo, porque Elon Musk es dueño de Twitter, tiene los carros, tiene las naves. Bueno, nada, en cualquier momento va a aparecer un robot y va a hacer el programa como tú y como yo, Luis. ¿Qué dice Ricardo? No, ojo, tienes toda la razón de tener miedo, porque es una posibilidad. Volvemos a lo mismo, el día que tú de alguna manera le des salida y puedan interconectarse, ahí pueden pasar cualquier cantidad de cosas. Sobre todo porque también estos modelos muchas veces son unas cajas negras, que incluso quien los desarrolló no puede saber cómo, o no necesariamente va a saber cómo reaccionan, porque no sabe con qué lo estás alimentando. Y una vez que le das salida al internet, bueno, ahí tienes todo el asunto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hasta hoy eso ha estado regulado. Pero sí, eventualmente es un tema que aterra, que asusta, y a ver, la ciencia ficción siempre ha sido como premonitoria, y si además de eso le sumas que la inteligencia artificial aprende de nosotros los humanos y somos la única especie que sistemáticamente se ha empeñado en erradicarse, pues si está buscando la singularidad, la solución es una sola, no hay que ser un genio para saber para dónde va, ¿no? Entonces, bueno, si hay razones para tener miedo, y bueno, la única ventaja o lo único medianamente positivo de esto es que, bueno, depende de nosotros que eso cambie, ¿no? O de ver qué acciones puedes tomar. Ahora, lo único que no podemos pretender ni soñar es que esto va a parar o no va a suceder, porque ya esto está. O
se va a seguir desarrollando, va a continuar y hay que aprender a vivir con eso. Y es válido también que uno diga hasta aquí llego, pues, no sigo avanzando, pues, porque uno está cansado. Pero es que es difícil, porque ya en el momento que tú tienes un teléfono en la mano, tú estás aportando metadata para esa inteligencia artificial. Pero ciertamente, pero por ejemplo hay generaciones que van a ir mucho más rápido, ¿no? La Totalmente. generación que están haciendo en esta era. Y hay otros que, bueno, no es que yo esté de retirada, pero ya no voy a pretender, por ejemplo, estar pegado a las nuevas tendencias, ¿no? Uno nunca sabe. Nunca sabe, ¿tú crees? Bueno, si la inteligencia artificial me permite tener un otro yo, sería extraordinario. Bueno, ya es posible. Pobre madre mía, ¿no? Yo lo uso. Si sufrió tanto, dos yo, no, mentira. Yo lo uso. ¿Tú utilizas tu Claro, otro yo? porque de alguna manera yo lo utilizo como una herramienta de productividad. A ver, yo de alguna manera entrené un modelo para que escriba como yo. Cuando tengo que hacer cosas rápidas, yo sencillamente le suelto las ideas, lo dejo trabajando y yo me voy para otro lado. Entonces, a rumbear, a comer. Lo que sea que tengas que hacer. Ok. Pero A eventualmente... sacarle provecho a ese otro yo, ¿no? Claro, pero eventualmente tienes un problema y es que una vez me quedé en medio de algo que estaba haciendo. Por cosas de la vida me retiré de la máquina 3, 4 días y cuando volví tenía un reguero de archivos que cuando los fui a tratar de guardar ya empecé a dudar de qué cosas había escrito yo y qué cosas había escrito la máquina. Wow. Entonces ahí es donde te das cuenta que dices, pues ya va, esto es como serio, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que hay que aprender a controlar, ¿no? Y hay que aprender a entender, básicamente. Hay que aprender a ver otra vez. Bueno, Ricardo, yo te admiro, te admiro. Vamos a ver si tenemos una clase contigo. Ricardo Arizpe, artista visual y autor del libro sobre inteligencia artificial que habla sobre el impacto de la inteligencia artificial, los riesgos y beneficios. Gracias por tu tiempo. No, a ustedes por la además, invitación. mira, nos ha gustado el tema, te hemos dejado 5 minutos, porque normalmente en la radio los tiempos son de 2 minutos y medio. Bueno, vamos a una pausa, ¿no? Vamos con publicidad.